Mi nombre es Carlos y tengo 33 años. Soy originario del pueblo de Ameca y mis familiares también. La casa en la que vivimos perteneció a mis abuelos. Creo que ha sido parte de la herencia familiar porque, desde que tengo memoria, he vivido en esa casa. Cuando era pequeño, mis abuelos también vivían con nosotros. Ya era una casa antigua, muy grande, que tenía muchas habitaciones. Mis abuelos la hicieron así porque fueron una familia numerosa, incluso nuestra familia también era grande. Tengo 4 hermanas y somos 5 hermanos. En Ameca estudié hasta la preparatoria. Después tuve que trasladarme a Guadalajara para estudiar trabajo social. Fueron 4 años de universidad. Durante ese tiempo, creí que me gustaría la ciudad y me quedaría a vivir en ella, pero no fue así. En cuanto terminé la licenciatura, me regresé de nuevo a mi pueblo. Con dificultad fui consiguiendo trabajo. Al inicio tuve la inquietud de rentar una habitación para vivir aparte de mi familia, pero en ese tiempo aún no tenía los ingresos económicos suficientes y me regresé a vivir a la casa de mis padres. La habitación que me perteneció estaba ocupada por un primo que vivía con mis padres. Había otras habitaciones desocupadas, pero elegí quedarme en la que fue la de mi hermana Clara. Por lo regular, la habitación de ella era una que nadie quería usar porque pasaron acontecimientos extraños. La casa de mis padres no estaba en el centro de Ameca, había que transitar por todo el pueblo para llegar a ella. Eso permitía que estuviéramos de cerca con la naturaleza. Había un corral en la parte trasera de la casa y podíamos salir al campo. Cerca de ahí había una presa a la que llegábamos caminando. Cuando mi hermana Clara tenía 8 años, yo tenía 12. Ella dormía con otra de mis hermanas, mis otras 2 hermanas dormían en otra habitación. Me empecé a dar cuenta de que algo le sucedía a Clara porque una noche ella comenzó a gritar muy fuerte. El silencio se interrumpió por un grito que me dio miedo. Los primeros que llegaron al cuarto de Clara fueron mis padres. De inmediato atendieron a mi hermana, ella estaba llorando y no podía decir lo que le sucedía. Le preguntaron a mi otra hermana qué había ocurrido. Ella se limitó a encoger sus hombros con una cara de molestia porque la habían despertado. Yo me asomaba al cuarto para tratar de saber qué pasaba, pero todo estaba en orden, a excepción de que la veladora se había caído y había cera por el piso. Mi mamá trató de tranquilizar a Clara para que pudiera decir el motivo de su miedo. Ya que se calmó, comenzó a decir que una niña estaba en su cuarto. Era más o menos de la misma edad que ella, traía un vestido de color azul cielo. Ya tenía tiempo que ella se aparecía en la habitación, en ocasiones solo caminaba, abría la puerta y se salía. Pero esta vez no fue así, la niña se acercó a su cama y le habló. Mientras Clara contaba lo sucedido, de nuevo le dio miedo y se puso a llorar, ya no pudo decir qué más había pasado. Mi mamá volteaba a ver a mi padre para ver qué iban a hacer con lo sucedido. Cuando ya pudieron calmar a Clara, la llevaron a su habitación para que durmiera con ellos. Al día siguiente le pregunté a Clara qué la asustó tanto, ya que mis otras hermanas le decían mentirosa. Me dijo que la niña incluso ya le había dado regalos. Clara me mostró una peineta, se veía que era antigua porque las flores secas que tenía como adorno se veían viejas. Le pregunté si me podía quedar a dormir en su habitación. Ella me dijo que sí. Por la noche me quedé en su cama, dormimos juntos, pero yo nunca vi a nadie. Ella me dijo que no todas las noches se le aparecía y que quizás era una de esas noches. Me quedé durante una semana en su habitación, pero nunca pude ver a la niña. Mis padres fueron con el sacerdote de la parroquia para que fuera a bendecir la casa. El padre dijo unas oraciones al mismo tiempo que rociaba la casa con agua bendita. Le puso más atención al cuarto de Clara. Les dijo a mis padres que era necesario que todos nos acercáramos más a la iglesia. Era una manera de recibir la protección de Dios y habló sobre los sacramentos. Ese día mis padres lo invitaron a comer. No supe si en realidad sirvió todo lo que el sacerdote hizo.
Parecía que había funcionado porque durante un tiempo Clara ya no volvió a asustarse por la presencia de la niña. Sin embargo, después de varios años, cuando Clara era adolescente, la escuché platicar con mi hermana. Le decía que ella seguía viendo a la niña en la habitación, pero ya no quiso decirles a mis padres porque lo que el sacerdote hizo no sirvió. La niña siguió yendo a visitarla. Nunca se comunicó con ella ni tampoco le quiso hacer daño, pero siempre le inquietó su presencia. Mientras escuchaba esa conversación con mis dos hermanas, me encontraba escondido. Cuando salí de mi escondite, Clara saltó y echó un grito. Me dijo que le dio más miedo verme porque no se imaginaba que estuviera escuchando. Mis dos hermanas se enojaron y no quisieron seguir platicando. Siempre me quedé con la incertidumbre de quién era esa niña y por qué solo se le aparecía a Clara. Con el paso del tiempo todos crecimos y cada quien tomó rumbos distintos. Mi hermana Clara se casó y continuó viviendo en el pueblo, su casa no quedaba cerca de la casa. Cuando regresé con mis padres después de estar en Guadalajara, mi habitación estaba ocupada por uno de mis primos. Él se había venido de su pueblo a probar suerte. No me importó porque tenía la curiosidad de estar en la habitación de Clara. Así que le dije a mi madre que me quedaría en ese cuarto. A mi mamá se le hizo un poco raro, lo noté por la expresión de su cara. Llevé mis pertenencias al cuarto de Clara. Desde el momento en que entré sentí la sensación de que alguien me observaba, pero creí que tenía esa predisposición a creer en algo sobrenatural por lo que mi hermana Clara decía cuando era pequeña. Mientras acomodaba mis cosas, pude ver en el closet que aún había vestidos de mis hermanas. También encontré aquella peineta que Clara me había mostrado. La saqué del closet y la puse en la cómoda. Esa noche estuvo tranquila, no sucedió nada en absoluto. Así pasaron varias semanas sin que viera el espíritu de la niña. Llegué a pensar que todo había sido un invento de Clara y que no era cierto lo que ella decía. Conseguí un trabajo en la Secretaría de Salud. Había ocasiones en las que llegaba más tarde de mi horario normal. Ese día había tenido un día complicado. Llegué a la casa, tomé un vaso con leche y me fui a descansar. La ventana del cuarto daba al corral, desde ahí podía ver el campo y los cerros llenos de árboles. El cielo estaba muy oscuro por la presencia de una tormenta. Antes de que me durmiera, comenzó a llover muy fuerte. También hubo tormenta eléctrica. A través de la ventana veía la forma en que el cielo se iluminaba por los relámpagos. Hubo un estruendo muy fuerte y en ese momento se fue la luz. No me importó porque estaba a punto de quedarme dormido. Acostado sobre la cama, podía ver lo fuerte de la lluvia. El cielo de nuevo se volvió a iluminar por un relámpago. En ese momento pude ver, por unos instantes, a una niña que se asomaba por la ventana. Me senté en la cama pensando que quizás me había confundido. Afuera todo estaba en completa oscuridad, por lo que era casi imposible ver algo. Cuando otro relámpago iluminó la habitación, ahí estaba ella, con su cabello hasta los hombros y ojos grandes. No sabía qué hacer. Me quedé sentado sobre la cama. La niña estaba afuera de la habitación, pero tenía miedo de que ella entrara a mi cuarto. Me quedé sentado durante un rato sobre la cama. De pronto, comencé a notar que la puerta comenzó a abrirse lentamente, como si ella no quisiera hacer ruido. Entró y se quedó parada viéndome. No sabía qué hacer ni qué decir por el miedo que tuve. Lo único que se me ocurrió fue acostarme y cubrirme con la cobija completamente. Creo que funcionó porque me quedé durante unos minutos así. Después me destapé y ella ya había desaparecido. Esa noche la pasé muy mal entre la tormenta, que estuvo muy fuerte, y la niña que se apareció. Dormí solo por ratos porque tenía la sensación de que ella aún estaba presente, aunque no la pudiera ver. Al día siguiente me fui a trabajar en mi horario normal. Debido a la carga laboral, me olvidé por completo de la aparición de la pequeña hasta que una compañera de trabajo me dijo que mi hermana había ido a buscarme. La primera persona que pensé fue en Clara.
Le pregunté si me había dejado algún mensaje. Me dijo que no. Salí de trabajar a las 6 de la tarde. En vez de ir a mi casa, me fui con mi hermana Clara. Pude llegar sin problemas caminando. Cuando ella me vio, me abrazó. Tenía varios días que había regresado a Ameca y a ella no la había visto. Platicamos durante un buen rato. Clara pensó que había ido a visitarla para saludarla. Cuando le pregunté para qué había ido a buscarme al trabajo, ella me dijo que ni siquiera sabía en qué parte estaba trabajando. Estaba enterada de que había conseguido empleo, pero no supo los detalles y que ella no había sido. Me confundí un poco cuando me dijo que ella no había ido a preguntar por mí en el trabajo. Tenía otras 3 hermanas más, pero ellas no vivían en Ameca, se habían ido a otros destinos después que se casaron. Por eso asumí que había sido Clara la que me había ido a buscar. Le conté a mi hermana lo que me había sucedido la noche anterior. Le pedí una disculpa por no haberle creído sobre la niña que aparecía en su habitación. Mi hermana tuvo un momento sensible porque era la primera persona de la familia que le creía. Clara me contó con detalles las veces que llegó a ver a la pequeña. Me dijo que era una niña como de 8 o 10 años, muy delgada, con cabello negro hasta los hombros y ojos muy grandes. Los dos coincidimos en la descripción de la pequeña. Al parecer estaba exactamente igual que cuando ella la veía. Le dije a Clara que era necesario hacer algo al respecto. No era posible que después de tanto tiempo ella aún siguiera atrapada en nuestra casa. También le comenté mi duda sobre quién me había buscado en el trabajo. Noté que a Clara no le importó el hecho de que alguien que dijo ser mi hermana había preguntado por mí, la noté ausente y preocupada. Me despedí de ella y me fui a mi casa. Esa noche no vi a la pequeña ni los siguientes 2 días. Siempre coincidía que cuando llovía la niña se aparecía. Durante esa noche, de nuevo la vi, pero en esta ocasión entró a mi habitación y se sentó a un lado de mi cama. No hizo nada más que estar ahí durante un rato. Quizás parezca sencillo escuchar el relato de que estaba presente, pero con la oscuridad de la noche, con la lluvia al exterior y los truenos, tuve miedo de que ella se acercara más. Encogí mis piernas para no tener ningún contacto con ella. La niña se quedó ahí. Después se levantó, abrió la puerta, se quedó viéndome por unos segundos, al mismo tiempo sonrió y se marchó. El sueño se me fue por completo. Tenía la sensación de que en cualquier momento regresaría. No sucedió así, sin embargo, ya no pude descansar. Por la mañana le comenté a mi mamá lo que estaba pasando en la habitación de Clara. A ella no le agradó que le dijera que yo también estaba viendo a la niña porque noté que no me puso mucho interés, me dio evasivas y me cambió la conversación. Después de lo de esas noches, ya no quise dormir en esa habitación. Mis cosas personales las dejé ahí para ya no tener que hacer más movimientos, solo por la noche me iba a otro de los cuartos a dormir. Sin embargo, sucedió lo que no había pasado en tantos años. Creí que por el hecho de estar en otro lado la pequeña no se me aparecería. Pensé que estaba destinada a estar en esa habitación porque durante todo el tiempo en que Clara dijo que veía a la niña, ningún otro miembro de la familia pudo verla. Era por eso que dudamos de lo que decía. Después de 2 semanas, estaba viendo una película en la sala de la casa y noté que una sombra pasó por el pasillo. Creí que era alguno de mis padres, pero sabía que ellos se dormían muy temprano porque se levantaban todos los días a las 5 de la mañana. Fui para ver de quién se trataba. Al fondo del pasillo estaba ella, parada, mientras sonreía. Apagué la televisión y me fui casi corriendo a mi cuarto. Pensé que era una manera de ya no verla, aunque fue un pensamiento inocente. Ella entró a mi habitación sin ningún problema. Esa noche la pasé muy mal, la niña estuvo ahí la mayor parte de la noche. Poco antes de que amaneciera, ella se fue. Fue complicado tratar de hacer mi trabajo, me sentía muy cansado. En cuanto salí de la oficina, me fui directo a la casa de Clara.
Quizás con su ayuda podría saber la causa de las apariciones de esa niña y, sobre todo, cómo asegurar que se fuera para siempre. Le platiqué a Clara lo que me había sucedido. Ella se sorprendió. Me dijo que a ella solo se le había aparecido en su habitación, en otros lugares de la casa no había ocurrido. Le pregunté si tenía alguna idea de cuál era el motivo por el que esa niña se aparecía en la casa. Ella me dijo que desconocía la razón, pero que tuviera en cuenta que la casa era muy antigua. Quizás alguno de nuestros padres sabría el motivo. Me di cuenta de que Clara también la había pasado muy mal porque me contó que esa pequeña comenzó a hacerle daño. Ella me mostró algunas de las cicatrices que tenía en partes de su cuerpo, principalmente en la espalda. Le pregunté cómo le había sucedido eso. Ella me dijo que solo la despertaba el dolor en la parte del cuerpo hasta que ya tenía la herida. La niña siempre la lastimaba cuando se encontraba dormida. Me fui de la casa de mi hermana. Hablé con mi madre, pero ella estaba muy hermética, no me quiso decir nada. Le pregunté a mi padre. Supuse que él sí conocía lo que había sucedido, porque esa casa perteneció a sus padres. Mi papá, al darse cuenta de mi insistencia, me dijo que mi abuelo le había contado de un accidente que tuvo cuando era pequeño. Su hermana menor había muerto en el potrero. En aquella época no había tanta medicina como ahora ni tampoco médicos. Ameca en aquella época era un poblado muy pequeño. La hermana murió por la herida que se le infectó. Como no tenían los recursos suficientes para llevarla a la ciudad, ella no duró mucho tiempo. La enterraron en una parte del terreno de la casa. Lo que mi padre me contó no se me hizo descabellado, de alguna manera era una práctica común de aquella época. No fue la única persona que enterraron en una parte de la casa. Mi padre me señaló una pequeña cruz que se encontraba en los límites del lugar. Nos acercamos a la tumba para hacerle una oración a aquella niña que perteneció a la familia. Los dos nos llevamos una sorpresa cuando vimos la tierra removida. Se notaba que hacía poco tiempo habían hecho un pozo en ese lugar y, al escarbar en el interior, encontré una pata de gallina amarrada con un trozo de tela roja y unas hierbas que ya estaban secas. Noté que tenían espinas. Iba a seguir escarbando porque creí que también el cuerpo de aquella niña había sido profanado. No era una práctica en la que creía, pero en el pueblo era muy común que la mayoría de la gente pensara que todo era brujería. Fui de nuevo con mi hermana Clara. Le dije cuál era la situación de esa pequeña. Ella no daba crédito a que después de tanto tiempo nadie hubiera hecho algo al respecto. Clara me sugirió que fuera con la curandera del pueblo para que ella nos dijera qué podíamos hacer. Le pedí a mi hermana que me acompañara porque era algo que no quería hacer solo. Nos fuimos juntos con Jacinta, la curandera del pueblo. Después de que le explicamos todo lo sucedido, ella nos preguntó por qué habíamos tardado tanto tiempo en hacer algo con ese cuerpo. Le respondimos que apenas nos enteramos de lo ocurrido. Jacinta en ese momento hizo un ritual. Cuando terminó, nos dijo que tenía temor de que aquella aparición no fuera el espíritu de la pequeña sino un demonio, porque el maligno se valía de la imagen tierna de un niño o niña para lograr su cometido. Añadió que la mayor parte de veces se trataba del mal. Jacinta nos acompañó al lugar para tratar de limpiar aquel espacio, pero nos dijo que eso iba a llevar tiempo. Le pregunté si era necesario hacer la exhumación y depositar el cadáver en un cementerio. Ella nos respondió que no había para qué hacerlo. El problema no era porque habían puesto el cuerpo en ese lugar, sino porque alguien llevaba mucho tiempo haciendo el mal con la niña. Nos hizo una serie de preguntas para saber si ese demonio nos había hecho daño. Clara le mostró las cicatrices en la espalda y le dijimos que solamente aparecía en el cuarto de Clara. Solo hasta hace pocos días se atrevió a salir de él. Fue cuando busqué más información. Jacinta nos comentó que lo que le hizo a Clara era para llamar su atención y que el maleficio no había sido para nosotros, pero sí para otras personas. Continuó con cánticos al mismo tiempo que le tomaba un trago a una botella, conservaba el contenido en su boca para después rociar el lugar.
Así lo hizo varias veces. Depositó una pequeña bolsa de tela al interior, llevaba sal bendita y exorcizada. Nos dijo que no nos preocupáramos. Después de que Jacinta terminó con el ritual, nos fuimos a la casa. Los dos queríamos darnos cuenta si algo había cambiado en la casa. Nos fuimos directamente al que era el cuarto de Clara. Sin embargo, todo se encontraba normal, así que Clara se fue a su casa. En la noche no me quise ir a dormir a esa habitación, preferí quedarme en la sala. En la madrugada me despertaron ruidos en ese cuarto. Se escuchaba que se caían objetos. Abrí la puerta y me encontré con un desastre. Todo estaba tirado en el suelo, las ventanas estaban rotas. Cerré la puerta con llave y ya no quise entrar. Durante más de 2 horas se siguieron oyendo objetos que caían y se rompían. Casi al amanecer todo quedó en silencio. No quise ni abrir la puerta. Al día siguiente fui con Jacinta de nuevo. Ella me explicó que era normal, el demonio se rehusaba a irse de ese lugar, pero si en todo ese tiempo que vivió ahí no nos dañó, ya no lo haría. En poco tiempo se iba a ir de ese cuarto. Como si las palabras de doña Jacinta fueran proféticas, después todo quedó en calma. Ya no volvieron a escucharse ruidos en esa habitación, pero tampoco quise regresar a dormir en ella. A partir de aquella vez ya no volví a ver a la niña, pero tampoco entré a ver si encontraba algo distinto. Creemos que se terminó la presencia de esa niña. De cualquier manera, en el lugar en el que fue enterrada la pequeña, como su tumba, con frecuencia le llevo flores. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 19,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.